Buenas tardes. El texto que voy a explicar se titula Explicando el éxito institucional, el caso de los gobiernos regionales italianos. Está escrito por varios autores, es una coproducción, pero el principal autor es Putnam, de Harvard University. Para resumir el texto en una frase, de lo que se trata es de estudiar la influencia del contexto sobre el rendimiento de una institución. Putnam empieza diciendo en el enfoque teórico que hay dos tipos de teorías a la hora de estudiar el rendimiento institucional. Una es el enfoque de las teorías endógenas. Según esa teoría, lo importante, o sea, donde se pone el foco de atención es en las características internas de la institución, ya sean los valores, en las decisiones de los líderes o en los mecanismos internos de actuación. Y luego está el enfoque de las teorías ecológicas. Ese enfoque pone el foco de atención en el contexto de la institución, es decir, en las demandas ciudadanas o en los recursos externos. Putnam dice que si bien estos dos enfoques son complementarios, el enfoque que él va a utilizar sobre todo a la hora de explicar y desarrollar el paper va a ser el de las teorías ecológicas. Putnam establece tres hipótesis. La primera hipótesis es muy clara y es que en aquellas regiones donde haya un desarrollo socioeconómico mayor, pues la probabilidad de éxito institucional va a ser mayor. La segunda teoría es que en aquellas regiones donde hay una cultura política asociativa y que fomente la participación, va a haber mayor probabilidad de éxito institucional que en aquellas regiones donde hay una cultura política parroquial o que fomente la pasividad de los ciudadanos. Esta segunda hipótesis tiene como dos puntualizaciones. La primera es que el éxito institucional será mayor donde haya unas tradiciones políticas favorables, eso es bastante obvia. Y luego el segundo apunte, que me parece bastante más interesante, es que en aquellas regiones donde hay un desarrollo socioeconómico bajo, la cultura política no influye tanto. Lo que realmente influye son los factores económicos. Sin embargo, en aquellas regiones donde hay un desarrollo socioeconómico mayor, ahí sí es donde se introduce la cultura política como factor determinante. Esto lo relaciona un poco con los valores materialistas y postmaterialistas de Engelhardt, etc. La tercera hipótesis es que a cualquier nivel de desarrollo socioeconómico, aquellas regiones donde haya estabilidad social y donde haya un cambio social lento, la probabilidad de éxito institucional será mayor. ¿Por qué dice esto? Porque el autor parte de que el cambio social rápido genera inestabilidad y la inestabilidad, como es obvio, genera o promueve menor probabilidad de éxito institucional. Entonces estas son las tres teorías que proponen los autores. Ahora voy a explicar un poco por qué estos autores eligen Italia como caso de estudio. En 1948 se aprueba la Constitución y esta Constitución establece un mandato constitucional. Ese mandato es la descentralización administrativa del país. El principal problema es que esta descentralización en 1948 se lleva únicamente en 5 regiones, que son las 5 regiones amenazadas por el separatismo. Y no es hasta 1970 cuando realmente se produce una descentralización de todo el país. Es decir, la descentralización de 1960 alcanza cerca del 80% de la población, entonces es bastante más importante que la descentralización del 48. Entonces, ¿por qué eligen Italia? Porque las disparidades entre las distintas regiones que hay en Italia son de las mayores que hay en Europa. En el norte de Italia tenemos regiones postindustriales, en el sur preindustriales, luego tenemos diferencias a nivel ideológico, tenemos la zona blanca de Italia, que es más conservadora, la zona del cordón rojo, que es cuna de separatismos, como dice el texto, y por eso precisamente se utilizan estos casos. Los autores utilizan una metodología y es que escogen 6 regiones representativas de la diversidad regional de todo el país, 6 regiones que van a estudiar a fondo, es decir, van a ser 6 estudios de caso. Y a partir de los conceptos, nociones y medidas que saquen de estos 6 estudios más concretos, van a extender el estudio a las 15 regiones italianas. Es decir, se parte de una visión más específica para luego pasar a una visión más extensiva o más amplia. ¿Cómo van a medir los autores lo que es el éxito institucional? Pues bueno, se establecen una serie de indicadores que los voy a leer. El primero es la existencia de gabinetes regionales estables, la aprobación o no en plazo de los presupuestos regionales. Otro es los fondos gastados asignados por el gobierno central, la velocidad de aprobación de las propuestas legislativas, la innovación legislativa, la planificación regional y el grado de desarrollo de las reformas introducidas. Por lo tanto, después de esta explicación, podemos concluir que hay tres
variables independientes, que serían el desarrollo socioeconómico, la cultura política, la estabilidad social, y la variable dependiente sería el rendimiento institucional, que puede ser éxito o fracaso. Entonces tenemos esas tres variables independientes y la variable dependiente. ¿Cuáles son las conclusiones a las que llega el autor? Que se cumplen todas las hipótesis. Las tres hipótesis quedan fuertemente confirmadas y la ecología, es decir, el contexto de la institución, influye directamente en su probabilidad de éxito o fracaso. Y que variables como los ingresos per cápita o la participación electoral son indicadores que te permiten predecir con bastante precisión si una institución va a tener éxito o no en Italia. ¿Cómo lo hace? Pues bueno, no me voy a extender, pero básicamente la metodología es bastante cuantitativa y se basa en hacer correlaciones estadísticas con distintas variables. Y esto es todo, espero que les haya gustado, muchas gracias.